Cuidé a mis abuelos hasta el último día de sus vidas, mientras mi hermana siempre se excusaba para no estar. Cuando ellos fallecieron, el testamento reveló lo que realmente pensaban de nosotros, y el destino se encargó de darle a mi hermana la lección que merecía. Desde que tengo memoria, mis abuelos siempre estuvieron presentes en mi vida. Eran como una segunda familia dentro de la nuestra. Mis padres trabajaban largas jornadas para mantenernos a mi hermana, Clara, y a mí, por lo que, desde muy pequeños, pasábamos mucho tiempo en casa de los abuelos. Mi abuelo era un hombre paciente y sabio, siempre dispuesto a enseñarnos algo nuevo, desde reparar cosas hasta historias fascinantes sobre su juventud. Mi abuela, por su parte, era el corazón del hogar. Cocinaba como nadie, y su sonrisa iluminaba cualquier habitación. Para mí, estar con ellos era una bendición, no una carga. Clara, en cambio, parecía verlos como una obligación. Siempre encontraba excusas para evitar pasar tiempo con ellos. Cuando mis padres nos pedían que los cuidáramos porque ellos no podían, yo lo hacía con gusto, incluso si eso significaba cancelar mis propios planes. Clara, en cambio, siempre tenía algo más importante que hacer, reuniones con amigos, clases que no existían o simplemente desaparecía sin avisar. A medida que crecimos, las responsabilidades aumentaron. Nuestros abuelos comenzaron a envejecer y, con ello, a depender más de nosotros. Mi abuelo empezó a tener problemas de movilidad, y mi abuela, que siempre había sido una roca, comenzó a mostrar signos de fragilidad. Mis padres seguían trabajando largas horas, así que la tarea de ayudarlos recaía principalmente en nosotros. Para mí, no era un sacrificio. Claro, había momentos en los que me costaba compaginarlo con mis estudios y mi trabajo, pero sabía que mis abuelos lo necesitaban. Era gratificante verlos felices, saber que no estaban solos. Recuerdo noches enteras ayudando a mi abuelo a organizar sus papeles o escuchando las historias de mi abuela mientras le servía té. Clara, por otro lado, casi nunca estaba. Si mis padres la obligaban a ir, llegaba tarde y se iba temprano, muchas veces dejando el trabajo a medias. Mis abuelos nunca se quejaron, pero yo podía ver en sus ojos que les dolía su ausencia. Aún así, siempre hablaban de ella con cariño, esperando que un día cambiara. Todo cambió una fría mañana de invierno. Mis abuelos habían decidido hacer un pequeño viaje en autobús para visitar a unos amigos de la familia. Era algo que solían hacer de vez en cuando, una forma de mantenerse activos y conectados con el mundo. Nunca pensé que sería la última vez que los vería. El accidente fue devastador. El autobús derrapó en una curva peligrosa y volcó. La noticia llegó como un puñal al corazón. No podía creerlo. Mis abuelos, que habían sido una constante en mi vida, se habían ido de repente. Fue un golpe para toda la familia, pero para mí, fue como perder una parte de mí mismo. En los días siguientes, mientras organizábamos el funeral, Clara apenas estuvo presente. Dijo que no podía manejar el dolor, pero en realidad, parecía más preocupada por su imagen y las excusas que le daría a sus amigos por no asistir a una fiesta. Mis padres estaban demasiado destrozados para enfrentarse a su actitud, pero yo no podía evitar sentir rabia. Unas semanas después del funeral, llegó el momento de leer el testamento de mis abuelos. No esperaba nada material de ellos, su amor y las lecciones que me habían dado eran más que suficientes. Pero lo que ocurrió en esa sala de abogados reveló más de lo que cualquiera podría haber imaginado. Mis abuelos me dejaron todo lo que tenían, su casa, sus ahorros y algunos objetos personales que significaban mucho para ellos. Para mi hermana, solo dejaron una carta. Clara, al principio, parecía confiada, como si estuviera segura de que recibiría algo importante. Pero cuando abrió la carta y comenzó a leer, su rostro cambió drásticamente. En la carta, mis abuelos le expresaron su tristeza por su ausencia constante. Dijeron que, aunque siempre la habían amado, no podían ignorar el hecho de que nunca estuvo cuando más la necesitaron. Dejaron claro que sus acciones tenían consecuencias y que esperaban que esta lección la ayudara a reflexionar. Clara explotó de ira. Me acusó de manipular a nuestros abuelos, de haberlos influenciado para que la excluyeran. Sus gritos resonaron en la sala, pero nadie le creyó. Incluso mis padres, que siempre habían intentado protegerla, parecían avergonzados de su actitud. Después de esa lectura, Clara comenzó a caer en picada. Sin los recursos que esperaba recibir de mis abuelos,
tuvo que enfrentarse a la realidad de que no podía seguir viviendo de apariencias. Sus amigos, que parecían tan leales, comenzaron a alejarse cuando dejó de pagar las cenas y los viajes. Perdió su trabajo porque nunca fue responsable, y finalmente, tuvo que mudarse de regreso a casa de mis padres. Mientras tanto, mis padres comenzaron a ver las cosas de manera diferente. Aunque nunca lo dijeron abiertamente, creo que finalmente entendieron cuánto había hecho yo por la familia y cuánto Clara había evitado hacer. Intentaron ayudarla al principio, pero sus constantes quejas y falta de esfuerzo los agotaron. Clara intentó culparme de su situación más de una vez, pero ya no tenía poder sobre mí. Mientras ella luchaba por mantenerse a flote, yo usé los recursos que mis abuelos me dejaron para mejorar mi vida. Vendí su casa, pero mantuve algunos de sus recuerdos más valiosos, y usé el dinero para comenzar un pequeño negocio, algo que siempre había soñado hacer. Clara, por otro lado, continuó en un camino de autodestrucción. Sus amistades se desvanecieron, y cada vez que intentaba un nuevo proyecto, lo abandonaba a medio camino. Finalmente, se encontró sola, sin nadie a quien recurrir. Hoy, miro hacia atrás y veo claramente la diferencia entre lo que significa dar y lo que significa tomar. Mis abuelos me enseñaron que el amor y el sacrificio nunca son en vano, y aunque perdí a dos de las personas más importantes de mi vida, su legado sigue vivo en mí. Clara, en cambio, quedó atrapada en una espiral de arrepentimiento y soledad. El karma, al final, no perdona, y su falta de compromiso con quienes la amaron incondicionalmente fue lo que determinó su destino. Mis padres también aprendieron una lección: el favoritismo y las excusas no preparan a nadie para la vida real. En cuanto a mí, cada día trato de honrar la memoria de mis abuelos viviendo de una manera que los haría sentir orgullosos. Y aunque duele saber que no están aquí, sé que siempre estarán conmigo, guiándome con las lecciones que me dejaron.